Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos el día de hoy un poco retrasados, pero denos aquí, gracias a la misericordia del Señor, para estudiar, continuar ahondando en el libro de los Proverbios, este libro extraordinario que nos permite el día de hoy continuar con estas recomendaciones, con estas eh, reglas, estas claves para la vida del creyente. Libro extraordinario. Haciendo la revisión de este capítulo 14 del libro de los Proverbios, la verdad es que casi que me toca transcribir todo el capítulo. Todo el capítulo es extraordinario. De lo mejorcito, le cuento. Muy bueno, muy bueno. Sin más preámbulos, capítulo 14 del libro de los Proverbios. Padre, en este tiempo, hora y lugar, nos allegamos a tu trono de misericordia, Padre, para reconocer en ti que eres tú, Señor, Dios Todopoderoso, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que en tu gloria y tu majestad, Señor, has provisto para nosotros la alternativa de vida eterna a través de la obra de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu ley, por la sangre del Cordero, Padre. Gracias por el mundo que has puesto a nuestro alrededor, donde a pesar del caos, de la guerra, de la muerte, de la envidia y de la necedad, tú nos has dado tranquilidad, gozo, nos has dado complacencia. Te presentamos, Señor, nuestra vida y la vida de nuestros seres muy amados. Te presentamos la vida del planeta y de tu creación. Ten misericordia, Señor, en especial de nosotros. Guíanos, oriéntanos, ministranos, fortalécenos, Padre. Ante ti oramos, ante ti clamamos, ante ti nos entregamos, Padre. Hoy y siempre, Señor, ante ti nos encomendamos. En el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, retomamos con este capítulo 14 del libro de los Proverbios. Y le recomiendo, tome nota, apunte, haga allí sus esquemitas, sus dibujitos, sus apuntes, para que se enriquezca de la palabra de Dios, para que esto sea alimento benéfico para su espíritu. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón
Conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, no florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aunque la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán la sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. El que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. Pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. 35 versículos, carnuditos muy. Más que tener esta connotación de ser norma, de ser recomendación, de ser parámetro para la vida del cristiano, allí hay una secuencial reprensión, hay un regaño, hay un llamado de atención fuerte. Y este versículo 14 encaja perfectamente, contundentemente, con muchos de los aspectos del libro de Santiago. Y lo que, por supuesto, ya hemos estudiado en nuestro ministerio. Le invito a que revise los 5 capítulos del libro de Santiago. Excepcional, maravilloso, extraordinario.
Hágale pues. Pero es cuestión de ver cómo inicia el versículo 1 de este capítulo 14. Es cuestión de ver cómo se va a poner la movida cuando aparece este versículo primero. Tómese el trabajo de leerlo allí en su Biblia. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Eso suena más simple que cate que no la vi. Simple no quiero decir fácil. Entonces, y dice que la mujer sabia edifica su casa. Pero en el último capítulo del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 10, cae y mátalo, como veníamos de bien. ¿Y por qué? Porque empieza este versículo 10 del capítulo 31 con una pregunta que dice uno, ah caramba, se enredó la cosa. Mujer virtuosa, y él la hallará. ¿Ya ve? La mujer sabia edifica su casa. El problema es quién la hallará. Complicado el tema. Y otro, con lo que sigue el versículo primero de entrada a este capítulo 14, es el pan de cada día. Dice, la mujer necia derriba, destruye su casa. La mujer necia corroe su hogar, destruye su hogar. Y es lo que vemos muy cotidianamente, una cantidad de mujeres que se enredan, viven enredadas en el pasado, viven preocupadas por lo que va a pasar mañana, pensando que tal vez ellas tienen el derecho a tener el poder de tomar ciertas decisiones. Y no es que no lo puedan tener, claro, por supuesto. El problema radica en que quieren hacerlo en sus fuerzas, a su manera, no a la manera de Dios, no con las fuerzas de Dios. Muchas mujeres destruyen sus hogares, derriban sus casas por andar viviendo en el pasado, o lo que es infinitamente peor, por andar viviendo en el futuro. La instrucción bíblica es muy clara, no viváis en el pasado. Y la instrucción del Evangelio es mucho más clara aún. Bástale a cada día su afán. No agregues al día de hoy el peso del de mañana, porque la carga resulta insoportable. Lo encuentro allí en el Evangelio de Juan. Palabras de Jesús. Hay referencia sistemática al libro de Santiago, les decía. Y esto en cuanto al tema de la boca, de la lengua. ¿Por qué? Porque en este capítulo 14 se hace un planteamiento desde la mentira, desde el necio, desde el soberbio, desde la atención y el respeto que merecen los pobres y de la inclinación de la balanza hacia los ricos. Y esto se refleja ampliamente. Es cuestión de ver el capítulo 3 del libro de Santiago, con lo que establece allí el versículo 3. El necio es aquel que es soberbio, que su boca lo ha hecho soberbio. Por el contrario, el sabio es reservado y guardado. Ve la relación, ve el vínculo entre ambos textos
uno de los últimos del Nuevo Testamento y el otro de los del medio, de los libros de, de sabiduría del Antiguo Testamento. Algo así como 1200 años entre uno y otro. Y son iguales. Se plantea que sin el buey no habrá pan. Que es que los bueyes cocinan o qué. No. El planteamiento, el llamado que hace la Biblia es un llamado a la solidaridad, a entender como especie que no es nuestro trabajo exclusivamente el que produce los frutos. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo unido de todos los seres vivos. Si el buey no ara la tierra, el trigo no se cosecha. Si no se cosecha el trigo, no hay harina. Si no hay harina, no hay manera de hacer pan. Si no cuidamos al buey, si no cuidamos a nuestros semejantes, nosotros no recogeremos el fruto, al menos no como lo establece la palabra de Dios. Puede que recojamos algo. Y eso es lo que mantiene viva la soberbia de muchos seres humanos. ¿Me hago entender? Pero no es el objeto de la Biblia. Hay un planteamiento allí adelante en el versículo 6, donde dice que el escarnecedor no encontrará la sabiduría, aunque la busque. Usted ha visto cantidad de personas que se llenan de soberbia, que abusan de su poder. En vez de ser servidores públicos, se sirven del público. Cosas muy diferentes, muy distintas. Y que lo ven de acuerdo a su credo o en el servicio, o en la misa o en la celebración, en cualquier cosa que hable de Dios. Y cuando están en investigación o cuando están en la cárcel, todos se acuerdan de Dios. Pero sabe que aquí hay algo bien interesante. Dice que el escarnecedor nunca va a hallar la sabiduría. En cambio, el que es entendido en las cosas de Dios, el que tiene claridad de las cosas de Dios, ese le va a ser simple, le va a ser fácil encontrar esa sabiduría. Usted escoge en cuál de los dos grupos quiere estar, dónde quiere mover su vida, o bajada, no, su vida, para hacer la aprehensión de esta maravillosa condición de ser hijo de Dios. Quiere conocer y tener sabiduría o prefiere ser soberbio, escarnecedor y nunca tenerla. A veces pensamos que el poder es para poder. No hemos entendido como especie que el poder es para servir y no servir a determinada clase, servir a todos por igual. Esa es la diferencia. Ese es el planteamiento. De hecho, frente a todo esto del escarnecedor y del necio y del entendido y del sabio, la Biblia hace una recomendación muy clara allí sobre el versículo 7, una recomendación clara y taxativa, y es: apártate del hombre necio. Apártate del hombre necio. El problema es que nuestra cultura, nuestra idiosincrasia,
nos transmite un mensaje totalmente distinto. El mensaje de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia es: ande con los hombres necios. Esos que tienen carros grandes y mucho dinero y finca y bienes, se mantienen rumbeando, farreando. A esos a los que les gusta el reggaetón. Bueno, no a todos, pero la mayoría. Eso es lo que nos vende la cultura. Mujeres semidesnudas, hombres multiabusivos, a esos es a los que hay que acercarse. Hay que bregar a conseguir dinero a cualquier ritmo, a cualquier precio. Hay que bregar a mostrar que somos más que los demás. Hay que mostrar que somos el macho alfa. ¿En serio? Bueno, la Biblia dice otra cosa: apártese del hombre necio. Hay un planteamiento allí, versículo 8, el versículo siguiente, que establece algo muy interesante, algo que suena supremamente simple y sencillo, pero que tiene un tremendo trasfondo y es supremamente denso. Dice allí el versículo 8: la ciencia del prudente está en entender su camino. El problema, cuando cae el palo y mata al hombre, es: ¿cuál es mi camino? ¿Por dónde estoy caminando en la vida? ¿Por dónde me estoy desplazando para poder lograr tener esa sabiduría, para poder entender qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, con quién lo estoy haciendo, a qué forma, a qué manera, a qué precio estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Me hago entender? Grave, grave. Le digo sinceramente, grave. La mayoría no tenemos ninguna idea ni de por dónde, ni cómo, ni a dónde vamos. Vamos caminando como borregos. Somos una generación que pretende ser distinta siendo todos iguales. Tremendo error. No es posible saber para dónde vamos cuando no tenemos nuestra propia brújula fundamentada en la palabra de Dios. Y como fundamento mi brújula personal en la palabra de Dios, haciendo lo que estamos haciendo. Estudie el libro del Eclesiastés, estudie el libro de los Proverbios, estudie la palabra de Dios. No se trata de leer la palabra de Dios, se trata de estudiar. Dice la palabra: graba, Señor, tu ley y tu palabra en mi alma y en mi corazón. Pero si no cogemos una Biblia nunca, si la Biblia está en la sala de la casa con las páginas abiertas, así, páginas amarillas, ya el polvo y el mugre, como 10 años, las hojas todas tostadas, ya todas amarillas, ¿no? Acá muy berraca. Pero bueno, de manera que entender nuestro camino implica entender nuestra presencia en la vida, entender cuál es nuestra posición y cuál es la posición y el estado de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Cuando logramos entender esto, vamos a tener una brújula muy afilada para conocer y entender nuestro camino. No podemos entender nuestro camino fundamentados en YouTube, en Google
en entrevistas, en libros que no son la Biblia. Y no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que no podemos cimentar nuestra fe en prédicas de otros, en libros de otros, en videos de otros, ni siquiera en este que está viendo usted. Su fe tiene que estar totalmente cimentada en la palabra de Dios, únicamente, solamente, sola Biblia, no más. ¿Se acuerda de las 5 solas? Pégale una recordadita de eso. Entonces, el planteamiento que hace la Biblia es muy claro. Apártese del hombre malo, no mienta, no sea soberbio, no sea necio, no sea escarnecedor, y entonces va a empezar a conocer cuál es su camino. Esto tiene unas implicaciones bastante serias, como por ejemplo el mundo se te va a venir encima. El mundo va a querer aplastarte, vas a ser rechazado, a diferencia de lo que establecen muchas congregaciones. Venga aquí, llegue aquí, el mundo lo va a llenar de palata, de bienestar, de salud, lo que usted no tenga que aquí lo encuentra. Usted ya encontró a Dios, ya usted es intocable, usted todo lo puede. ¿En serio? Eso es lo que dice la Biblia. Sí, la Biblia dice todo lo puede en Cristo que me fortalece. Tú lo has dicho, es en Cristo, no en tu esfuerzo ni en tu labor, es en Cristo. Comprende. Ve la tremenda diferencia del cambio en el criterio de las cosas. ¿Lo ve? Este mensaje es extraordinario y relacionado con esto de los videos y de YouTube y de todas estas cosas y de Google y de libros y de prédicas, etcétera. El versículo 15 es supremamente claro. El versículo 15 de este capítulo 14 de Proverbios dice, el simple lo cree. Lo que le digan a eso es que el pastor dijo, es que yo vi un video que es que por internet me llegó, es que tengo un libro que establece. Simple, todo lo cree. El preparado revisa su caminado. Qué tremendo esto. Y este versículo 15 va totalmente hilado y vinculado al versículo 18. Porque el simple hereda necedad. ¡Wow! O sea, trasnochado con paperas. ¿Me hago entender? Se da cuenta el peligro de andar uno andando en el mundo, de no conocer cuál es su camino. El simple todo lo cree. Eso me recuerda un planteamiento de mi señor padre. Mi papá decía, el que no sabe para dónde, cualquier bus le sirve. El que no sabe a dónde va, ya llegó al lugar para dónde va. Me recuerda también una frase del actor de Hollywood, John Travolta. John Travolta decía, lo que el ojo ve y el oído oye, la mente lo cree. Pero no todo lo que el ojo ve y el oído oye es cierto. Tremenda sabiduría. Así que tenga cuidado con lo que ve y con lo que oye. No vaya a ser que usted en su simpleza se haga necio. Revisad meticulosamente la palabra de Dios. Revisa meticulosamente lo que estás viendo, lo que estás oyendo, lo que estás leyendo. Es tremendo todo esto. Y aquí
llega un planteamiento que es un poco más duro que todos los anteriores, porque es un planteamiento que compromete de alguna manera la connotación eh, de lo que hemos venido hablando, y es de creer todo. La palabra dice allí en el versículo 18, 22, establece algo que es contundente. Y el versículo 22 establece, yerran los que piensan mal a manera de pregunta. No dice que está mal, no, también es una cosa que viene vuelta, no. No dice que está mal, sino que lo que hace es una pregunta, suelta una pregunta. Y la respuesta es precisamente lo opuesto. La pregunta es en el versículo 22, ¿llegan los que piensan mal? Misericordia y bienestar hay a los que piensan bien. Entonces mucha gente dice, yo no le robo a nadie, yo no mato a nadie, yo no digo mentiras, yo soy bueno. Venga, ¿y cómo está su cabeza? ¿Cómo están sus neuronas? ¿Cómo están sus pensamientos? Hemos explicado cientos de veces el proceso de sinapsis, la idea, el pensamiento, lo que ocurre en su mente. El problema es que lo que llega a su mente es lo que usted ha estado viendo y escuchando, lo que su mente ha estado elaborando. ¿Quién es usted? Una vez más, el planteamiento bíblico es vigile, cuide lo que está entrando en su cabeza. En muchas partes, que yo me acuerdo por ahí en 3 partes de la Biblia dice, no pienses mal de nadie, no tengas malos pensamientos frente a los demás. Y esto no es un llamado a la lentitud mental o a la torpeza o a la sumisión. Esto es un llamado a creerle a Dios. Y para creerle a Dios no hay que pensar mal de los demás. Es un llamado mucho más sólido, mucho más fuerte, mucho más contundente en todos sus aspectos. Piénselo, piénselo. Ya para ir terminando, hay un planteamiento que ese sí es, no cae el palo, cae el bosque y mata al hombre. Tremendo. Dice, en el temor de Jehová está la gran confianza. Eso quiere decir que si usted tiene temor reverente de Dios, usted está confiado en Dios. Nada le quitará su tranquilidad. Y a la conversa, si usted no tiene temor reverente de Dios, no tiene confianza. Luego tiene que hacer cosas para garantizar su tranquilidad. ¿Me hago entender? Muy común, lamentablemente, del sexo femenino. El sexo femenino quiere tener siempre la garantía, el control, el factor de seguridad de todo. Quiere estar tranquila garantizando cosas. Mala cosa. La Biblia dice que la confianza debe reposar única, exclusiva, taxativa e indefectiblemente en Dios. Y para que toda mi confianza esté puesta en Dios, yo he de temer un temor reverente a Dios. Y para tener un temor reverente a Dios, es necesario conocer a Dios, conocer los atributos de Dios, conocer el pensamiento de Dios, conocer el carácter de Dios. Si yo no conozco a Dios, no puedo tener temor reverente de Él. Y si no puedo tener temor reverente de Dios,
jamás voy a tener confianza en Él. Y si no tengo confianza en Dios, yo tengo que buscar y garantizar esa confianza. A todas luces, un exabrupto de la fe. Y ahí es cuando desaparecen y pierden validez. Afirmaciones como a Dios rogando y con el mazo dando, ayúdate que yo te ayudaré, el que peca y reza empata, etcétera, etcétera, etcétera. Si toda mi confianza está puesta en Dios, ¿quién puede estar contra mí? Si no aprendo a creer y a confiar en Dios, es porque estoy teniendo serios problemas con mi temor reverente a Dios. Revíselo, revíselo. Como decía la suegra, medítelo, medítelo. Ponga de palio con el tema. Pero el versículo 30 aparece algo que da una explicación muy clara a la situación del mundo, a la situación de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Dice, el corazón apacible genera vida y bienestar, genera salud, vida, bienestar. Pero la envidia genera carcoma de los huesos, enfermedad y muerte. Y aquí hay algo que es muy contundente, algo que es muy particular sobre la envidia. Envidia no es querer lo que el otro tiene. Eso no es envidia. Eso es ambición, que es distinto. La envidia es no querer que el otro tenga lo que yo no puedo tener. Eso es envidia. No quiero que el otro tenga lo que yo no puedo tener. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando yo siento y tengo envidia, mi cuerpo enferma, mi cuerpo muere, mi cuerpo se llena de carcoma de los huesos. Recuerdo una frase célebre del deportista colombiano Martín Emilio Cochise, por allá, 1969, 1970, cuando fue entrevistado por el periodista Julio Abrastía Brica, que le preguntaba sobre un cargo político como adherido cultural en Italia, que se habían despertado muchos comentarios y rumores, y la frase de Cochise fue, en Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. ¿Será mentira? ¿Será mentira? Muchas veces cuando le decimos a alguien que vamos a desarrollar un plan, vamos a desarrollar una meta, un trabajo, la mayoría del mundo lo que hace es cruzar los dedos y dice, a que no, a que no, a que no, que no lo logre, que no lo logre, que no lo logre. Solo Dios puede hacer posible lo que es imposible para el hombre. Tremendamente confrontante este capítulo 14 del libro de los Proverbios. Revísenlo, oren. El Señor les guarde. Chao.